La paz es el bien que las personas pueden desearse en esta vida. En estos momentos de pandemia, el hogar es el tesoro que anhelamos proteger. En Educa Conciencia, te acompañamos en esta tarea. ¡Comenzamos! Hola, mi nombre es Tamara Herwitz, soy psicoterapeuta de niños y adolescentes y quiero invitarlos a escuchar el programa de Educa Conciencia. Platicaremos acerca de cómo el estrés es uno de los peores enemigos para el aprendizaje. Revisaremos sus causas neuropsicológicas, los efectos que tiene en el cuerpo, las manifestaciones que aparecen como síntomas y enfermedades y cómo esto influye en la atención, memoria, lenguaje, reflexión y humor. Todas funciones básicas en el aprendizaje. Haremos además un análisis de cómo el confinamiento y la incertidumbre de la pandemia han incrementado significativamente los niveles de estrés en niños, adolescentes y sus familias. Daremos algunos tips y sugerencias para identificar las señales y lograr detener el deterioro subsecuente provocado por el estrés. ¿Qué tal, radioescuchas de Educa Conciencia? Bienvenidos a otro programa más. Les saluda Carlos Blanco. Un saludo a los 212 municipios y a los 8 estados aledaños. El día de hoy hablaremos sobre el estrés, enemigo del aprendizaje en niños y jóvenes. Tenemos una gran invitada y dejemos que ella se presente. Adelante. Carlos, muchas gracias. Yo soy Tamara Herwitz. Soy psicóloga egresada de la Anáhuac con una maestría en psicología clínica y psicoterapia y me dedico a la psicoterapia de niños, adolescentes y por supuesto todo lo que es el trabajo con las familias y las escuelas, porque por supuesto esto es un trabajo en equipo. Soy directora del Centro Brain Forest Visionary Studios, que es justamente un centro que se dedica al trabajo, ¿no? con niños y sus familias, en cuanto a toda la psicología. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos evaluaciones, trabajamos psicoterapia, además de talleres y conferencias, escuela para padres, y bueno, en esta ocasión, entrevista con ustedes. Muy bien, entraremos de lleno en el tema y que es muy, muy importante. ¿Qué causa estrés en niños y en jóvenes? Digo, los estímulos que nosotros tuvimos en nuestra niñez, en nuestra juventud, son diferentes a los de hoy. Entonces, el de hoy, ¿qué es lo que le causa estrés? Efectivamente, la verdad es de que es muy distinto a hace algunos años. Ahorita ha habido un incremento tremendo en nivel de estrés, pero lo que debemos entender es que el estrés puede originarse ante cualquier estímulo. O sea o no estresante, tiene mucho más que ver con cómo percibimos personalmente, subjetivamente, ¿no? Lo que sucede a nuestro alrededor. Pero, ¿qué podríamos decir así como específicamente qué causa el estrés? El exceso de actividades o responsabilidades, ¿no? La incertidumbre. Por eso, en el último año ha sido terrible para la humanidad entera, ¿no? La incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. La información catastrófica también. Otra cosa puede ser la poca confianza en nuestras propias habilidades y en niños el estrés en los padres. El estrés es contagioso. Entonces, si un niño percibe que algo anda mal, algo está raro en la casa, no necesariamente se le tiene que comunicar tal cual, pero lo siente y le provoca estrés, ¿no? Ahora, podríamos nosotros dividir. Hay estresores internos que tienen mucho más que ver con la personalidad de cada quien y cómo pues cada quien va percibiendo, ¿no? La vida. Y entonces, por ejemplo, hay personas que son más pesimistas o que son demasiado autocríticos, que tienden a sobreanalizar todo, que no encuentran satisfacción en lo que hacen o en sus relaciones, que tienen expectativas poco realistas o son terriblemente perfeccionistas y que tienden a tomarse las cosas personales. Todo eso son estresores internos. Y luego de ahí están los externos, que son más, ¿no? Que podría ser, pues obviamente lo que sucede en el ambiente, cuando hay algún percance, que puede ser desde algo tan sencillo como el tráfico o algún contratiempo, hasta cosas más severas. Puede haber las reglas institucionales, o sea, como te dan una fecha de entrega, o las burocracias, ¿no? Exigencias en el trabajo, en la escuela. Pueden haber situaciones sociales o eventos de... Entonces, muchos son estrés. Ahora, eso es, digamos... ¿Cómo detectamos que nuestros niños están estresados? Porque muchas veces entre los adultos ni siquiera nos damos cuenta, estamos tan metidos en nuestro mundo que olvidamos hablar con ellos, sensibilizarnos. Entonces, ¿cómo detectamos en casa que nuestros niños tienen ya cierto grado de estrés? Ok,
Fíjate que lo que acabas de decir es algo bien importante acerca de cómo los adultos a lo mejor no nos damos cuenta, porque lo que sucede es, ya sean los adultos o por supuesto los adolescentes, tienen ya mucho más desarrollado el lenguaje, entonces y además tienen habilidades ya de identificar mejor sus emociones y todo. Entonces es muy probable que un adulto o un adolescente llegue y te diga, estoy estresado, pero los niños todavía no desarrollan esa habilidad. Entonces lo que empezamos a ver es, empezamos a notar cambios en su actitud o en su comportamiento. Y ojo, porque muchas veces todos estos cambios no los asociamos a estrés, ¿no? Porque, por ejemplo, pueden empezar a haber alteraciones de sueño o empiezan a tener cambios en su estado de ánimo muy bruscos, ¿no? O sea, de repente están muy irritables, como que cualquier cosita les molesta, ¿no? O pueden llorar fácilmente. También, por ejemplo, puede ser que haya un cambio ahí en la alimentación, ya sea que están comiendo de más o de repente dejan de comer. Notamos que a lo mejor hay una falta de entusiasmo, algo que les motivaba anteriormente ya no les interesa. Pueden haber alteraciones cognitivas, como por ejemplo pérdida de memoria o incapacidad para poner atención o concentrarse. A lo mejor están, les cuesta trabajo tomar decisiones, ¿no? Ya no encuentran cómo resolver problemas. Pueden haber también manifestaciones en sus sentimientos, les mencionaba anteriormente, no pueden estar más irritables, pero también a lo mejor pareciera que se siente abrumado todo el tiempo, o está ansioso, o aparecen miedos nuevos, ¿no? Fácilmente se siente triste. Entonces hay un montón de síntomas que uno normalmente no asociaría al estrés específicamente, pero que pueden ser manifestaciones de estrés en los niños. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Traer las antenas bien prendidas, o sea, aprender a verdaderamente observar y tratar de notar cambios. Si hay de repente de la noche a la mañana un cambio en nuestros niños, eso es algo significativo. Algo está pasando. Y sobre todo, estas emociones, estas relaciones que tenemos en casa afectan nuestro aprendizaje. Ha habido mucha deserción escolar, o sea, vemos que nuestras calificaciones no son las mismas, sobre todo porque el sistema ha cambiado, ¿no? La educación, la casa, la escuela, ahora la trasladamos a un sistema totalmente diferente. ¿Cómo inciden estas emociones para combatir la deserción escolar y que el aprendizaje sea mejor? Bueno, y es que tienes absolutamente toda la razón. En este cambio que hubo, obviamente nadie estábamos preparados, nadie. Entonces las escuelas tuvieron que adaptarse y tuvieron que encontrar la mejor manera de enfrentar toda esta situación que se dio con la pandemia. Pero tenemos que entender que genuinamente los niños no están hechos para las clases en línea. Todo el mundo está haciendo lo mejor que puede y tenemos que adaptarnos, pero los niños están hechos para probar, para ser curiosos, para tocar, para manipular, para experimentar, para tener interacciones sociales. Entonces, definitivamente lo que estás diciendo es muy cierto. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿No? O sea, ¿cómo podemos ayudarles o cómo podemos pues tratar de reducir estas situaciones y mejorar el aprendizaje? Pues primero creando buenos hábitos. A mí me parece que eso es de lo básico. ¿Y por qué? Porque principalmente la función del hábito es ayudarnos a automatizar, a tener un sistema automatizado que entonces nos va a hacer liberar la mente. La mente ya no se tiene que concentrar en eso. Entonces, mientras tengamos buenos hábitos ya bien fijados, la mente se va a liberar de el estrés que le puede estar provocando, recordar qué tenía que hacer y qué es lo que sigue y tomar decisiones constantemente, ¿no? Y sentirse abrumado por demasiadas cosas que tiene que hacer al mismo tiempo. También, por ejemplo, necesitamos crear interés, o sea, volver a crear esa motivación, ¿no? Tratar de hacerlo divertido, tratar de encontrarle el lado bueno, ¿no? Y de eso hay muchas formas de cómo hacerlo, ahorita lo platicamos si quieren,
pero sí es como que volver a generar esa energía, ¿no? Ese gusto. Y lo que es bien importante, de nuevo en esto de estar al pendiente para cualquier síntoma, manifestación y todo, porque lo que tenemos que entender es que el estrés, al final de cuentas, es una reacción física. O sea, el cerebro reacciona ante una situación que interpreta como amenazante y provoca toda una activación física, neurológica, que va a liberar un montonal de hormonas, un montonal de neurotransmisores, que va a activar a todos los órganos y todo para hacer frente a esta situación, para tener una reacción física, o sea, una acción. Y entonces, si todo eso está sucediendo en nuestro cuerpo, ¿qué es lo que sucede? Se bloquea tal cual, literal, la corteza prefrontal, que es justamente la que necesitamos para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque la corteza prefrontal se encarga de las habilidades, podríamos decir, más abstractas, más evolucionadas, si lo quieren ver de esa forma, como puede ser el juicio, ¿no? La conciencia, la toma de decisiones, todo lo que se necesita para el aprendizaje se queda bloqueado. Entonces es bien importante estar al pendiente y estar constantemente reduciendo el estrés para poder estar libres para tomar clases. Acabas de mencionar algo muy importante. El estrés nos va a poner, vamos a suponer, barreras que nos van a impedir llegar a una meta, que es normalmente la definición de la frustración, ¿no? Algo que nos ponen ahí y que nos empezamos a estresar. ¿Qué técnicas o qué consejos le podemos dar a los padres, como tú bien lo dijiste, encaminarnos hacia un lado positivo para llegar a todas estas emociones y que llevemos a buen puerto esta pandemia? Fíjate que dentro de las primeras cosas que podemos hacer es cambiar nuestra perspectiva del estrés, de algo negativo a algo que nos impulsa. Porque, ojo, volvemos a lo mismo, el estrés es una reacción natural que tenemos y que el cuerpo la genera para hacer frente a una situación. Entonces, si nosotros logramos captar cuál es nuestro nivel de estrés saludable, nos puede incluso ayudar, o sea, nos ayuda a tener ese empuje, a hacer ese motor para hacer cosas. El problema es cuando ya rebasa cierto nivel y entonces se vuelve negativo. Pero entonces, o sea, ¿qué podemos hacer? Podemos desde verdaderamente enfocarnos en técnicas de estudio. Hay muchísimas, hay desde mnemotecnias, hay formas de utilizar gráficas, hay formas de utilizar diagramas, podemos hasta hacer cómics, podemos hacer canciones, o sea, hay muchas maneras de utilizar técnicas de estudio que van a ayudar a reforzar el aprendizaje de una manera divertida y de una manera que no sea estresante. También, por ejemplo, es bien importante encontrar formas de sacar el estrés constantemente, de estar sacándolo. Y esto puede ser a través del ejercicio, ¿no? Porque recuerden que el estrés lo que quiere es una acción física, lo que necesita es que el cuerpo se mueva. Entonces, para regresar a ese equilibrio, lo que necesitamos es movernos. Entonces, tomarnos esos momentos para hacer ejercicio, para encontrar una rutina que nos guste, que nos haga liberar, ¿no? Todo aquello que se produjo en el cuerpo. Utilizar el arte. El arte como vía de expresión es maravillosa. Nos ayuda a verdaderamente simbolizar todo lo que está sucediendo dentro de nosotros y a sacarlo. Debemos reforzar nuestros vínculos afectivos. Eso es básico. Somos seres sociales y de hecho hay varios estudios que lo que demuestran es que la calidad de nuestra vida está íntimamente relacionada con la calidad de nuestras relaciones. O sea, no se trata de cuánto dinero tienes o qué tanto has avanzado en tu trabajo o qué tan exitoso seas, ¿no? Eso no te va a garantizar una buena calidad de vida o felicidad. Está más ligado a qué tan buenas son tus relaciones que te va a producir esa sensación de bienestar, esa calma, esa tranquilidad, ¿no? Entonces, reforzar vínculos afectivos.
Y luego también fomentar la expresión de pensamientos y emociones sin ser criticados o juzgados, ¿no? Entonces, esto de constantemente estar platicando, buscar esos espacios, crear esa confianza, ¿no? Abrir esos caminos de comunicación. Y yo creo que también otra cosa bien importante es mantener el optimismo y la esperanza. Uno de los básicos de depresión, para el depresión, es una pérdida de esperanza. Entonces, trabajar constantemente para mantenerte optimista y para lograr encontrar esa esperanza es básico. Ahora, ya hemos analizado diferentes métodos, diferentes técnicas que las has nombrado, pero creo que algo que hemos llegado a un punto de acuerdo a lo largo de estos programas es que tenemos que dividir a los niños de los adolescentes. No los podemos encasillar en el mismo barco, por así decirlo, no los podemos motivar de la misma manera, no nos podemos acercar de la misma manera. De hecho, aprenden de una manera diferente. Hablando de técnicas específicas o de experiencias positivas para niños, ¿cuáles serían las que recomiendas? Para niños, a ver, lo primero que tenemos que recordar es de que mientras más pequeños, menos desarrollado tienen el lenguaje y la capacidad de abstracción. Entonces tenemos que ser muy concretos, ¿no? El juego es la vía de acceso a los niños, es la forma en la que aprenden, es la forma en la que exploran su mundo y es la forma en la que resuelven conflictos. Entonces, verdaderamente dejarlos jugar. En su juego nos van a comunicar todo lo que está sucediendo internamente y en su juego van a encontrar la solución. Entonces, unirnos al juego, o sea, entrar al juego. Y luego de ahí, aunque por supuesto el objetivo con los niños es desarrollar el pensamiento abstracto y el vocabulario y todo esto, los sermones sirven poco, ¿no? Sí tenemos que verbalizarles mucho, ese es nuestro objetivo, pero llega un punto en el que necesitamos más bien utilizar herramientas muy, muy concretas, cosas que puedan ver, cosas que puedan mover, cosas que puedan agarrar. Hay 24,000 sugerencias, verdaderamente. O sea, para quien le guste Pinterest, ahí hay un mundo de Internet en eso es maravilloso y si no, acérquense con un profesional que les puede guiar. Amazon también vende, pero es básicamente utilizar mucho material físico, ¿no? Entonces, bueno, eso puede ser en cuanto a los niños. Y en cuanto a los adolescentes, ya están en otra etapa. Entonces, realmente lo que necesitan, ellos sí les van a platicar. Ellos sí necesitan tener a su gente de confianza. En la adolescencia, principalmente son sus propios pares, ¿no? Por eso los amigos son tan importantes. Pero los amigos tienen la misma experiencia que ellos mismos. Entonces, difícilmente van a dar un buen consejo. Por eso es bien importante crear y fomentar la confianza con los adultos, con los papás, porque son los papás quienes tienen mayor experiencia, quienes les van a poder guiar correctamente, ¿no? Entonces, con los adolescentes es platicar, ¿no? Y con los niños es jugar. Con los niños es darles chance de explorar, de curiosar, de ver qué se les ocurre, ¿no? Sí, y sobre todo que van a existir inconformidades, porque no vamos a opinar lo mismo, no vamos a querer hacer lo mismo. Entonces, hay ciertas fases de resistencia en las dos etapas, tanto en la niñez como en la adolescencia. Cuando nos enfrentamos a estas etapas de resistencia, es donde encuentras el gran debate y se crea más estrés. Entonces, en lugar de ayudarle, muchas veces le estamos perjudicando. ¿Cómo podemos ayudarles o cómo podemos entrar en un, digamos, diálogo en el cual lleguemos a acuerdos que nos lleven a un buen puerto para combatir estas fases de resistencia que se presentan normalmente en el día a día? Bueno, es que ahí verdaderamente requiere de un ejercicio de autoobservación, de autoanálisis. Empieza con el adulto. Porque, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces el adulto exige que se le platique, ¿no? O sea, exige que su hijo le platique algo, que le comparta, pero realmente no está dispuesto a escuchar.
¿Y a qué me refiero con esto? El adulto ya llega con ciertos prejuicios o creencias o con expectativas o con la solución lista, ¿no? O sea, lista para dársela. Y entonces no está verdaderamente escuchando, no está conectando con aquella personita que tiene frente. También muchas veces el adulto ya tiene muy claro lo que considera bueno y lo que considera malo y rápidamente lo etiqueta, ¿no? Entonces empiezan los juicios y se empieza a colocar esta etiqueta de moral, ¿no? Y todo eso lo que va creando son barreras. Entonces, cuando yo digo que tenemos que empezar con nosotros mismos, si tú vas a pedirle a alguien que te hable con la verdad, que sea honesto contigo, es porque estás dispuesto a escuchar la respuesta. Verdaderamente, o sea, puede ser que a ti no te guste, pero estás dispuesto a escucharlo, ¿no? También, por ejemplo, muchas veces pedimos que nos platiquen y terminamos hablando más. O sea, en lugar de escuchar, hablamos más. Y todo esto lo que va provocando es que tanto el niño como el adolescente se vaya cerrando. O sea, ya no tiene ganas de platicar qué es lo que va a suceder, qué es lo que está sucediendo con él internamente, ¿no? Entonces necesitamos practicar lo que es la escucha activa. La escucha activa requiere mucho de empatía, de sensibilidad. Hay técnicas muy específicas, ¿no? Como puede ser el espejeo, la retroalimentación, todo esto. Pero sí es tener un interés genuino por conectar con la persona que tenemos de frente, por verdaderamente entenderlo. Y a veces lo que sucede es nos atoramos en la educación, ¿no? Y en la crianza, y lo único que provoca es barreras. Y sobre todo el tema de la confianza. Muchas veces le tenemos, por la misma incapacidad o ignorancia o miedo mismo a saber qué es lo que nos va a contar nuestro hijo, como dices, entramos en ciertos estereotipos que no deben de ser. O sea, hoy en día ha cambiado mucho, están expuestos a diferentes estímulos. ¿Cómo creamos una confianza? Hablaste de la técnica del espejeo, si nos la puedes abarcar un poquito más. ¿Cómo podemos lograr esa confianza para que tengan esa retroalimentación? Como bien dijiste, no se trata de hablar de mí, sino vamos a hablar de ti y vamos a llegar a un punto en el cual yo te puedo apoyar. Pues, a ver, la parte de la confianza se desarrolla de muchas maneras, porque también no solamente es el yo quiero que tú tengas confianza en mí, es yo confío en ti, ¿no? O sea, aquí es un camino de dos vías. Entonces, todo esto se tiene que ir practicando. El adulto también debe de ir compartiendo sus propias experiencias, sus propios sentimientos, en qué ha fallado, cómo lo ha resuelto, ¿no? ¿Cuáles han sido situaciones bien difíciles en su propia vida y cómo las vivió, qué sintió, ¿no? Todo esto para que vayamos creando esa confianza. No es solamente tú cuéntame a mí. Y luego de ahí también, cuando hablamos de empatía, por ejemplo, que es básica en todas las relaciones, la empatía es el famosísimo ponerte en el lugar del otro, ¿no? Pero muchas veces lo que sucede es como que si a nosotros no nos hace sentido lo que el otro nos está platicando, no logramos ser empáticos. Como que creemos que para poder entender al otro tiene que resonar con nosotros, ¿no? O sea, tiene que hacernos sentido a nosotros. Y la verdad es de que no. La verdadera empatía es el tratar de comprender desde la perspectiva del otro sin tratar de meter nuestra propia cuchara. En cuanto a esta técnica de espejeo y todo, lo que me mencionabas, el espejeo es el yo te escucho y voy a tratar de regresarte lo que yo entendí, ¿no? Entonces, por ejemplo, una situación, algo que pasó en la escuela, todo esto, el espejeo puede ser desde híjoles, yo me imagino que eso te debió de haber provocado mucho enojo. Esa es como una interpretación, una posible interpretación, ¿no? Te estoy regresando a aquello que yo observo. O puede ser también el déjame ver si te entendí. Sucedió esto. Entonces,
todo eso lo que está comunicando es verdaderamente quiero entender qué sucede contigo, verdaderamente me interesa, ¿va? Más allá de solamente darte la solución y pasar a lo siguiente, porque también hablando del estrés, lo que sucede es tenemos una lista interminable de pendientes y ya solamente queremos hacer el check, ¿no? O sea, ya, vamos a lo que siga. Y entonces estamos escuchando a la persona, pero ya nada más pensando qué le vamos a decir para solucionar el problema y pasar a lo siguiente, en lugar de verdaderamente tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Otra cosa es, por ejemplo, tratar de llegar a soluciones juntos, ¿no? Porque es esto de aquí vamos de la mano, ¿no? En esto somos equipo. No solamente proporcionar una respuesta, porque el mensaje que se manda es tú no sabes, ¿no? Cuando yo te doy la solución, el mensaje que va por debajo es tú no sabes, tú no puedes, entonces yo lo voy a solucionar por ti. El tratar de llegar a una solución juntos, además de que lo que va a hacer es va a estimular toda esta resolución de problemas, el mensaje que le manda es tú tienes algo muy valioso que aportar. Hay muchísimo dentro de todo. Creo que a lo que quiero llegar es todo tiempo. Entonces no hay que estar apresurados, no hay que tratar de acelerar las cosas, sino que tomar ese tiempo, dar ese espacio, hacerlo una prioridad. Porque fíjate, sinceramente con esto voy a cerrar. Otra cosa que sucede en cuanto al estrés académico, el estrés relacionado con el estudio, es que tenemos como mucha prisa de buscar todo esto y tenemos mucha importancia de dar buenas calificaciones al 10, en lugar de ponerlo un poquito en un lado y decir qué es lo que realmente importa de este aprendizaje. Es la experiencia, es el desarrollar una habilidad, es el reforzar nuestra relación, nuestro vínculo. Eso es lo que es una prioridad. La salud es una prioridad, la salud emocional es una prioridad, en lugar del 10, en lugar de terminar la tarea, en lugar de, no, ya, y ya. O sea, hay muchas cosas importantes que las dejamos al final de la vida. Sí, muchas veces perdemos de vista que por obtener ese 10 no sabes todo lo que sacrificaste, por así decirlo. Es más importante, como bien lo dices, la salud mental. Ya para, como bien dices, cerrar todo esto, ¿cuál sería la sugerencia para crear un ambiente de expresión, de diálogo, en el cual con nuestros niños y adolescentes podemos disminuir, porque tampoco vamos a ser magos y lo vamos a desaparecer, el estrés? ¿Cuál sería como que el ABC para decir, con esto podemos llegar a un buen puerto en lo que es el manejo del estrés? Híjoles, pues yo regresaría a esto de tratar de crear buenos hábitos, y por buenos hábitos me refiero a un montón de cosas, porque puede ser desde hábitos de estudio y trabajo, pero hábitos en la salud, hábitos de sueño, hábitos emocionales, ¿no? Que es esto de acostumbrarse continuamente a expresar lo que uno está pensando y lo que está sintiendo. Hábitos de descanso. Genuinamente tenemos que descansar también, tenemos que darnos ese espacio. Otra cosa, por ejemplo, es de nuevo como que darle prioridad, ahorita mencionaba a la salud, pero también a aquello que nos gusta, aquello que nos apasiona, que nos da esta sensación de energía, de reenergetizarse, de motivarse, ¿no? Porque también lo estamos perdiendo en todo esto de tengo que, estamos dejando a un lado todo aquello que nos va a dar satisfacción y bienestar. Y en cuanto a la familia, ¿no? O sea, pues es esto, agarrar y ponerlo como número 1 en la lista, vamos a crear espacios de confianza y de apertura, ¿no? Es el tú te puedes acercar a mí con cualquier problema y yo te voy a apoyar, ¿no? Puede ser que yo esté de acuerdo con ello o puede ser que no, puede ser que me impacte o puede ser que no, porque yo también ya lo viví, pero aquí estoy para ti, y eso es algo que se tiene que mantener bien firme, ¿no? No necesariamente tenemos que estar de acuerdo con absolutamente todo lo que están haciendo los niños o los adolescentes, o sea, puede chocar con nuestros propios principios y valores, pero agarrar y decir, ok, yo voy a tratar de comprenderte, voy a tratar de entender por qué hiciste esto, por qué te estás manejando de esta manera, por qué te interesa esto. Eso, híjoles, es un mensaje bien importante. Ese es un verdadero mensaje de amor.
¿no? Y bueno, y luego de ahí podemos expresar nuestros propios puntos de vista, ¿no? De vista, así de, bueno, pues a mí me parece correcto o me parece incorrecto, pero vamos a resolverlo juntos, ¿no? Vamos a ver cómo podemos llegar a un punto medio. Pero es tener apertura, dejar la puerta abierta para que el adolescente se acerque, para que el niño nos quiera contar, y mostrar un interés genuino, porque también muchas veces nada más hacemos la pregunta ¿cómo estás? Porque lo sentimos obligado, ¿no? ¿Cómo estás? Pero ya tengo que terminar de hacer la comida, ¿no? ¿Cómo estás? Pero tengo que regresar a mi junta. O sea, ¿cómo estás? Pero realmente estoy pensando en qué es lo que está sucediendo en Instagram y en Facebook. No, es tener un interés genuino por lo que está pasando con la otra persona. Sí, es un compromiso que va de ida y vuelta. Pues me gusta mucho este cierre de que seamos genuinos. Algo que se nos haya pasado, algún comentario que tengas y dónde podemos contactarte, redes sociales. Híjoles, bueno, creo que nada más, así como último comentario, de verdad es esto de volver a analizar nuestras prioridades. ¿Dónde están nuestras prioridades, no? Creo que a mí me gustaría dejarlos con eso, porque muchas veces nos vamos a dar cuenta que estábamos equivocados en esa lista, ¿no? O sea, lo que creíamos que era importante realmente no lo es. Y, ¿cómo nos pueden contactar? Pues sí, tenemos todas nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram, también tenemos un canal de YouTube donde no son videos propios, pero es material que a mí me gusta recomendarle a nuestros padres de familia, y de igual manera en Pinterest. Híjoles, Pinterest creo que es la que más utilizamos porque tenemos una colección enorme de artículos y de sugerencias de técnicas de todo esto en un montonal de temas. Entonces, creo que es donde más actividad tenemos, porque a mí me gusta muchísimo como referencia para los papás, como algo que podemos estarles mandando constantemente. En todas estas nos pueden encontrar de la misma manera, que es Brain Forest Visionary Studios. Está un poquito difícil de recordar, pero si no, nos pueden encontrar en nuestra página, que es www.bgrande-s.com, que son las siglas de nuestro centro, Brain Forest Visionary Studios, y ahí los pueden redirigir a nuestras redes sociales. También ahí tenemos pues bastante material que les puede servir, además de que pueden ver lo que estamos haciendo. Excelente tu recomendación, y pues con eso nos cerramos el día de hoy. Muchas gracias por su audiencia y nos escuchamos próximamente. Gracias a ustedes. En estos momentos de pandemia, el hogar es el tesoro que anhelamos proteger. Esto fue Educa Conciencia. Esperamos haberte ayudado.